Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de clínica procesal laboral. En particular, quiero felicitarlos porque ya nos encontramos en la última etapa de este módulo y por consiguiente su última etapa como alumnos de esta universidad. Por lo que los felicito y los exhorto a que sigan con este ánimo. Ya nos falta poquito y no nos faltarían, creo yo, 4 clases y espero que continuemos con esta dinámica. En la clase anterior nos encontramos terminamos lo que eran las pruebas como tal y ahora nos vamos a dirigir a lo que es el desahogo de las pruebas. Como ya vimos, el tribunal determina quiénes son o cuáles son, mejor dicho, los documentos o bien las pruebas que se van a admitir. Ya vimos que puede haber tacha de testimonios, también puede haber que la pericial, o puede haber periciales, puede haber confesionales bajo ciertas reglas. Una vez que ya las admitió en el expediente, lo que ahora se va a tratar es fijar una fecha. Esa fecha va a corresponder para el desahogo de las pruebas que se hayan señalado. Supongamos que tenemos en el hecho 1 la correspondiente al desahogo de una confesional por una de las partes. Entonces, el tribunal o la Junta de Conciliación de Arbitraje lo que va a realizar es fijar un día en particular para que ese día acuda la parte que tiene que ser la confesional y se hace su posicionamiento respecto a las preguntas que la demandada quiera hacer o bien en contraposición alguna postura que sea contraria como de defensa. También pasa lo mismo con la testimonial, en donde se obliga, ya vimos que puede haber testigos hostiles o testigos únicos o los que haya ofrecido una de las partes acude al día en que se le indica para que se le hagan las preguntas y repreguntas. Una vez que se hace todo el desahogo de todas las pruebas, lo que va a suceder es que se cierra la etapa de instrucción y se va a abrir un segundo periodo, un siguiente periodo, mejor dicho, que le vamos a llamar de alegatos, mismos que se van a poder formular de forma oral al concluir el desahogo de la última prueba, o bien puede el tribunal otorgarles un término de 3 días para ese efecto, previéndose de que si no lo realiza va a precluir su derecho y por lo tanto no lo va a realizar. Repito, una vez que se concluye la última prueba o se desahogó, por decirlo así, la prueba pericial, que fuera la última prueba que se tendría que desahogar, en ese momento ya se hacen los alegatos. Si no los tiene en ese momento, se puede citar a una fecha determinada, en este caso 3 días posteriores, para que lo realicen. Y una vez que se realizan estos actos, en este caso los alegatos, pues ya va a tener la Junta de Conciliación y Arbitraje todos los elementos para lograr emitir un dictamen. Ya, acuérdense que hay un razonamiento lógico, se van presentando las pruebas, los integrantes de la Junta de Conciliación de Arbitraje lo que van a hacer es ir analizándolo, ya van dándose un camino para buscar una solución. Que se descubren verdades, se confirman verdades, se desmienten algunos hechos y los integrantes empiezan a tener ya una luz al final del camino. Pero bueno, a esto le vamos a llamar dictamen, pero en lo particular, para el caso en concreto, en esta materia le vamos a llamar o lo vamos a definir como laudo laboral, que es el acto más importante de la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque es el resultado de todo el proceso que llevará a cabo para la resolución de las controversias existentes entre, en este caso le puse colaboradores, pero pueden ser trabajadores y los patrones que se sometieron a su arbitrio. Asimismo, es
prescindible, o más bien es indispensable, mejor dicho, señalar que el laudo es obligatorio. Entonces, no es tanto que se sometieran voluntariamente, como tal, no son medios alternativos de solución de conflictos. Como ya se dijo en clases pasadas, estamos hablando de, eh, de un término que fue utilizado para que no fuera tan, ¿cómo le podría decir? Escandaloso, pero al final de cuentas sigue siendo una resolución jurisdiccional. Se emite a través de una autoridad para solucionar un conflicto a través de normas que ya están previamente establecidas por instituciones previamente establecidas, en este caso por la Constitución, pero que fueron denominadas como juntas de conciliación y arbitraje en lugar de un juez, por decirlo de una manera, un juez social o un juez en materia laboral. Asimismo, en la emisión de ese documento, estamos hablando del laudo, las juntas, perdón, toman en cuenta los argumentos y las pruebas ofrecidas por las partes en conflicto durante el juicio. Se vierten consideraciones, se dictan sus puntos resolutivos y sobre todo se fundan en el sentido del veredicto final. Se va a tener que fundar y motivar. Aquí quiero hacer una pausa porque a diferencia de otras materias, como ya se los he también señalado, como es el caso de civil, mercantil o fiscal, todas las demás materias, en el caso particular de materia laboral, recuerden que la decisión final de la Junta va a implicar no solamente una posibilidad incluso de que se pierdan empleos. Vamos, si la Junta determinara el despido, digo que el despido fue injustificado y a razón de ello impone, no sé, salarios caídos, daños que le pudieron haber provocado al trabajador, ese tipo de determinaciones, en este caso de la Junta, va a, eh, va a provocar quizás la pérdida de otros empleos, como ya bien se dijo, o bien va a imponerle a la empresa que quiebre y por lo tanto va a haber una especie de problema dentro del engranaje laboral o económico ya sea de el país, del estado, del municipio, de la ciudad, bueno, no, de un pueblo en particular. Entonces, la decisión que tomen, en este caso, los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, será siempre controvertido, quizás en cuanto a justicia para una u otra parte. La verdad es que incluso puedo casi asegurarte que muchas de las veces el fundamento, si fuera en estricto sentido, es decir, a través de jurisprudencia, vamos, el hecho de que sea la materia con más jurisprudencias en la materia, bueno, en cualquier materia, eso implica bueno, también en materia penal, pero en estas dos materias, bueno, en el caso particular de laboral, son muchas jurisprudencias en donde se tiene que hacer una interpretación porque se tiene que ir actualizando, se tiene que ir acomodando la situación del país, porque, repito, cualquier decisión en el momento puede provocar algo no deseado para el gobierno, bueno, el gobierno federal o el gobierno en general, la autoridad que nos gobierna en este país. Imagínense si, vamos, estamos eh, en una pandemia. Imagínense que, pues algunas empresas tienen que, o tuvieron la necesidad de despedir a gente de su trabajo. E imagínense también que en estas fechas tienen que ya determinar la Junta de Conciliación de Arbitraje una determinación, un laudo. ¿Qué pasaría? Si condena, porque lo más probable es de que vamos, normativamente no era posible mantener
o justificar el despido de ciertos trabajadores. Recuerden el principio de estabilidad en el empleo. Repito, en la ley no establece que se tengan que despedir por cuestiones de pandemia. Vamos, hasta nuestras autoridades federales, este, impusieron de que no se despidiera o que, vamos, no había un consenso de autoridad y empresas para que pudiese haber este tipo de situaciones. La autoridad dijo tajantemente de que no se tenía que despedir nadie. Luego entonces, si hubo despidos para poder solventar esta crisis, pues lo más probable es de que se puede entender de que hubo despido injustificado. Así señala la norma. Luego entonces, si se hace este despido masivo de empleados y ganaran, o por ejemplo a través de una junta, de la Junta de Conciliación de Arbitraje, este, se les diera la razón a todos los que fueron desempleados que con justa razón pudieran aplicar eh, adecuar, por decirlo así, esta norma, simplemente sería insostenible para las empresas y por lo tanto tendrían que cerrar. Ya de por sí hay algunas empresas que están desapareciendo precisamente porque ya no aguantan vamos, ya llevamos un año con esta pandemia y no creo que aguanten un poco más tratando de solventar estas situaciones. La verdad es que la norma dice una cosa y sobre todo, para colmo de sus males, es de que no ha habido reformas, no ha habido incentivos, no ha habido decretos en donde puedan hacer este manejo de situaciones. La verdad es que no existe y si nos vamos tajantemente ante la propia ley, es decir, si fundamos y nos motivamos solamente con la ley y la jurisprudencia actual, pues simplemente no estará acorde a la realidad histórica que estamos viviendo. Lo pongo a la mesa para que ustedes lo analicen. Yo en lo particular se me hace muy complicado. Yo no soy empresario, no soy patrón, pero me pongo en sus zapatos. En algunos, en otros a lo mejor sí tienen suficiente forma de solventar este tipo de situaciones, pero la gran mayoría de las empresas aquí en México son medianas o pequeñas empresas. Y se me hace en lo particular muy complicado de que se pueda sostener. Pasando al siguiente tema, antes del laudo, primero vamos a ver lo que es el dictamen, que será el proyecto del laudo en general. Repito, el dictamen va a ser el proyecto del laudo. Es el que va a elaborar el secretario o el presidente auxiliar de la Junta, el cual se somete a consideración del tribunal y generalmente se aprueba convirtiéndose en el laudo. Yo lo veo mucho en materia electoral, pero también están los colegiados de circuito, en donde uno de los magistrados es el proyectista. Aquí lo vamos a ver como el secretario o el presidente auxiliar de la Junta. Este, elaboran una especie de proyecto, en este caso le llamamos dictamen, se presenta o se somete a consideración a los miembros de la Junta de Conciliación y Arbitraje y en este caso se tiene que, eh, se les presenta y ellos lo tienen que aprobar. Ojo, no quiere decir de que lo vayan a aprobar tal cual, sino que puede haber modificaciones, se hace el engrose correspondiente y posteriormente se emite ya en consenso de los tres integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje para posteriormente ya tenerlo como el proyecto final. Em, al igual que este dictamen, al igual que el laudo, debe tener ciertos requisitos y son los mismos. El primero de ellos es una síntesis de lo que fue demandado y la contestación. El señalamiento concreto del análisis, es decir, establecer los puntos controvertidos. Una vez que se presenta qué fue lo que dijo uno, qué fue lo que dijo el otro, se hace como una especie, como dice, se hace un análisis, eh, una premisa en donde se establece cuál es la litis del asunto. Se va verificando o se va señalando qué pruebas fueron admitidas y cómo fueron desahogadas. Y a partir de ahí, emitir una conclusión de cada una de ellas para para tasarlos en valor sobre el hecho que se está presentando. Puede ser generalmente son indicios
que en conjunto o casi casi en su conjunto va a emitir algún tipo de convicción al tribunal o simplemente no lo va a tener. Hay algunas pruebas, como ya hemos dicho, como las públicas, que tienen este valor probatorio pleno, siempre y cuando éstas no hayan sido contravenidas con otro o otro acto de otra autoridad. Posteriormente, una vez que se le dio este porcentaje, por decirlo de una manera, a las pruebas como veraces, se hace una fundamentación legal de aquellos hechos que fueron verdaderamente comprobados, se hace el análisis de los mismos, se comparan o se hace el contraste con los fundamentos legales, se hace un análisis a lo alegado por cada una de las partes y posteriormente se van a presentar los puntos resolutivos. Si son condenatorios, se va a explicar cómo es que se va a cumplir con este laudo. Generalmente en este se establecen la competencia, quién fue todo lo explicado, se determina quién fue la persona que fue ¿cómo? Condenada. Gracias. Este, el, ¿Cuál fue la parte condenada? En este caso, ¿cómo es que va a resolver o cómo es que va a cumplir con el laudo esta parte o la parte condenada? Generalmente cuando se trata de despido, puede ser las dos opciones en cuanto a reinstalarlo a su trabajo o bien darle lo que corresponde a la indemnización constitucional, más salarios caídos. Para que el proyecto de resolución pueda convertirse en un laudo, debe pasar por lo que se llama audiencia de resolución. Y para este efecto, el proyecto que se elaboró se entrega un tanto a cada uno de los representantes del tribunal y se le cita a una audiencia de resolución y votación. En virtud de ella, se aprueba el proyecto que se convierte en laudo. Perdón. Listo. Así pasa, por ejemplo, pues lo hemos visto en la sala, ya sea en la Suprema Corte de Justicia o en la Sala Superior en materia electoral. Uno de los magistrados, bueno, en este caso para la Suprema Corte, los ministros es el proyectista, se presenta, obviamente hay fechas o hay días en donde se va a estar discutiendo el proyecto, se va analizando las partes, hay algunos que van a estar a favor, otros en contra, pero para estar en acorde a un final, por decirlo de una manera, a un laudo, lo que tienen que estar haciendo es aprobando, tienen que coordinarse, tienen que estar de acuerdo en algunos no van a estar de acuerdo, entonces se hace por mayoría, se va estructurando el dictamen final, bueno, en este caso en la resolución, y a este último, una vez que ya esté acomodado todas las partes de este proyecto, y sea aprobado por los integrantes de la Junta, le vamos a llamar laudo. Ya concluido la audiencia de resolución, pues lo que va a seguir es notificar el laudo. Esta se notifica a las partes en los domicilios que hubiesen señalado. Acuérdense que en la demanda y en la contestación se establece un domicilio legal. Y si fuera condenatorio, se establece en alguno de los puntos resolutivos un término para que la parte condenada cumpla voluntariamente con dicho laudo. ¿Y cómo lo va a cumplir? Bueno, puede ser voluntario o puede haber un procedimiento de ejecución. Estableciendo un concepto sobre ejecución, es el acto mediante el cual se debe hacer cumplir la resolución emitida por el Tribunal Laboral. En tales circunstancias, resulta claro que la emisión del laudo no es el último acto judicial en el proceso. O sea, determina algo la Junta, pero hasta ahí no vamos a concluir. Si existe algún acto condenatorio, ya sea por parte del patrón, o sea, hacia el patrón, este va a tener que hacer, bueno, se va a cumplir dicha resolución cuando el patrón, o en este caso la empresa condenada, eh, cumpla con el instructivo, por decirlo de una manera, de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se pueda cerrar, en este caso, el expediente.
Es decir, si le dice la Junta de Conciliación y Arbitraje que tiene que reinstalar al trabajador, el patrón lo que va a tener que hacer es eh, pues hacer que se presente, es decir, no sé, un documento en donde haga constar de que se presente el ex trabajador, que ahora va a ser reinstalado, en tal fecha, y va a tener que generar ciertos documentos para demostrarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje que efectivamente fue puesto, o más bien fue y reinstalado en el puesto que estaba desempeñando. O bien, si lo condena a una indemnización, pues tiene que realizar el pago correspondiente y la comprobación puede, bueno, generalmente lo hacen justo en la junta, pero si no lo realizaran, pues con el comprobante en donde se hizo la transferencia debida, lo puede generar. Repito, dependerá muchísimo de cómo es que la Junta de Conciliación y Arbitraje determine cómo es que se va a cumplir con su resolución. Y luego entonces, pues se tiene que tener lo primero, la fuerza vinculatoria que el laudo trae aparejada y que debe manifestarse en un cumplimiento, incluso haciendo efectivos los medios coactivos. En este caso, si el patrón no quiere reinstalar a esta persona o bien no paga la indemnización, pues habrá otros medios para hacerse cumplir dicho laudo. También recuerden que dentro de las obligaciones está el hacer, dar o no, o en este caso, abstenerse. Hacer el pago o reinstalar. También el dar implicaría pagar, dar la indemnización. O, por ejemplo, en los casos de sindicatos, el abstenerse implicaría el no eh, ocupar cargo, bueno, en este caso, ocupar posiciones o instalar gente que está destinada o unos cargos que se encuentran destinados para los sindicatos. Es decir, si existe una vacante, pero esa vacante tiene que ser por contrato ley o bien contrato colectivo, debe ser ofrecida a alguien que se encuentre dentro del sindicato. Entonces, el abstenerse implicaría de que no ocupe ese puesto con alguien que él quisiera, sino que establezca o vayan que se deje al sindicato para que ellos, a través de un procedimiento interno, se pueda ocupar dicho cargo. Asimismo, existen lo que conocemos como órganos ejecutores. En cuanto a los órganos que se encargan de ejecutar o hacer cumplir el laudo, es importante también destacar que es una autoridad diferente a la que emitió la resolución. Y para ello puede realizarse a través del presidente de ese tribunal o de la junta. Recuerden que solo, bueno, en conjunto podemos llamarlo como la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero cuando el integrante principal, en este caso el presidente, actúa de manera individual, pero como autoridad, se escinde, por decirlo de una manera, de esa junta y este va a hacer cumplir lo que se estableció en dicha junta. Y para ello, se puede auxiliar o tendrá como personal o cargo de servidores que lo van a auxiliar y corresponderán a los actuarios o ministros ejecutores con la actuación del secretario de acuerdos o general del propio tribunal. En cuanto a los gastos de ejecución, en esta materia, a diferencia de otras normativas, no existen las costas judiciales, solamente existen gastos de ejecución que son por disposición legal cubiertos por la parte que incumple el laudo. También nos encontramos con algo que conocemos como insumisión al arbitraje. ¿Qué es insumisión como tal? Es negarse. Simple y sencillamente no quiero cumplir con el laudo. Recuerden que en los orígenes de esta materia procesal laboral, pues entendían el laudo como algo opcional, algo que no fuera obligatorio. Por eso se empieza a arraigar este incumplimiento por parte de una de las partes, generalmente el patrón, y luego entonces se empiezan a hacer ciertos mecanismos para que se haga cumplir lo que se dice por parte de la Junta. Y esta situación es la que hace como una especie de discrepancia en el artículo 123, porque, repito, estamos hablando de un laudo y no un acto judicial.
Y también contamos con otra discrepancia respecto a qué es lo que se tiene que hacer cuando se quiere incumplir, o más bien en este caso el patrón quiere incumplir con alguna de sus obligaciones señaladas en el laudo. Está el caso de que se establezca en el propio documento que el patrón debe reinstalar al ex empleado o al que había despedido. Por una parte, señala de que ante la negativa, de manera general, si se niega, se hace una modificación, por decirlo así, en donde se decrete la terminación laboral por parte del patrón y el empleado, y por lo tanto se condena al patrón, en primer término, a pagar la condena de 3 meses, o en este caso, pagar los 3 meses constitucionales, los 20 días por cada año de servicio, llámese prima de antigüedad, bueno, en este caso prima de antigüedad, y el pago de salarios caídos o dejado de percibir desde el despido y otras prestaciones accesorias. Esto dependerá mucho del contrato colectivo en el que se encuentre este tipo de relaciones. Pero también hay una situación en el artículo 49 de la propia Ley Federal del Trabajo, en donde solamente en algunas situaciones es cuando se tiene que condenar o se hace la modificación a, al, ¿cómo se llama? A la reinstalación y al pago posteriormente de la indemnización constitucional. Es decir, existen solamente 5 situaciones en donde solamente con ellas o cuando pasan estas 5 circunstancias es cuando se puede hacer este intercambio. Pero si no cumple con esto o no está establecido dentro o no encuadra estos 5 supuestos conforme al artículo 49, debe de cumplirse forzosamente la reinstalación a la que fue condenado el patrón. Y aquí les preguntaría, ¿ustedes creen que si el patrón fuera forzado a reinstalar a un trabajador que lo condenó, bueno, en este caso que tuvo condena de pagarle, bueno, sí, bueno, de reinstalarlo cuando ya no tiene incluso la confianza original? ¿Ustedes creen que le beneficie el patrón? Y es más, incluso al trabajador. O sea, ¿con qué condiciones va a poder regresar a su trabajo que fue despedido si sabe de antemano de que ya no lo quieren? Hay algunos lugares en donde, pues sí, a lo mejor la situación no fue directamente con el patrón, sino fue con algún gerente, bueno, en este caso, algún área de relaciones humanas o un concepto más administrativo en donde sea muy impersonal, como puede ser, por ejemplo, en Nissan o en alguna empresa que es tan grande que no existe como tal una relación directa, afectiva, puedo decirlo, tanto del patrón como el trabajador. En este caso, pues a lo mejor sí se podría señalar la reinstalación. Pero ¿qué pasaría cuando son, por ejemplo, nomás son 2 o 3 empleados y solamente es un patrón y lo forzas a que se encuentre en un lugar que sea, híjole, difícil en cuanto al resentimiento o a la situación laboral? El otro ya no va a tener la confianza, sobre todo, incluso uno va a creer que lo va a estar castigando de aquí hasta que incluso renuncie a ese trabajo. Y lo que pongo a su consideración es de que, pues sí, existen obligaciones, pero las obligaciones se pueden solventar o finiquitar de varias vías, no solamente la que fue señalada, sino que recuérdense con la teoría general de las obligaciones, se puede incluso permutar o puede ser modificaciones a- en ciertas circunstancias para cumplirse esa obligación. En este caso, si ninguno de las dos partes quiere reinstalarse o a lo mejor pedían la reinstalación porque era necesario su subsistencia, vamos, y de tener este tipo de prestaciones, por eso pedían la reinstalación. Pero ya después de un tiempo determinado, el propio trabajador decide ya no estar trabajando porque ya no van a ser las mismas condiciones o no, a lo mejor cree que no va a cumplir el patrón a cabalidad con el laudo. Lo que se puede hacer en la permuta, en cuanto los dos tengan
la posibilidad de aceptar nuevas condiciones siempre se puede realizar bajo, obviamente, la supervisión de la propia junta. Cuando existe una diligencia de embargo, bueno, en este caso el laudo así lo señala, que implica una obligación de hacer o de pagar. Recuerden que existe a lo mejor una indemnización de los 3 meses de salario y el patrón, bueno, la parte condenada decida no cumplir con el laudo, pues se puede hacer en vía de embargo eh, la garantización o en este caso la garantía del cumplimiento de dicha obligación. E incluso si en una de los, en este caso la parte condenada, no quiere o se ve vamos, vamos, si no quiere realizar, incluso hace como obstrucción en la diligencia, pues puede haber incluso uso de la fuerza por parte de la persona que está generando la ejecución. En este caso, incluso puede ser, como es materia federal, pues puede utilizarse incluso Policía Federal para, pues para que los apoyen, ¿verdad? Asimismo, vamos a identificar dos tipos de embargo. El primero de ellos es el provisional, el cual se va a presentar al principio de la demanda o con posterioridad a ella, pero durante este procedimiento. ¿Por qué? Porque puede existir el temor fundado de que el patrón se insolvente, vamos, se vuelva insolvente, mejor dicho, o no pueda cumplir el laudo en su contra al momento de llegar a esta parte de la ejecución. Y en definitivo, en este caso, el hecho material que se deriva del embargo definitivo representa la sustracción de bienes del patrimonio del demandado en la cantidad suficiente para pagar al trabajador que obtuvo el laudo favorable. El primero de ellos, estamos hablando del provisional, se podrá señalar que es una especie de medida cautelar. O sea, si ya tienes la idea de que es una empresa que se puede desvanecer en el tiempo, porque sí existen algunas empresas, sobre todo las de mediana y pequeñas empresas, bueno, lo que va a pasar es que se haga como una medida cautelar, la Junta de Conciliación puede determinar de que en efecto sí es necesario hacer ese embargo y se hace. El definitivo es cuando hay una condena de pago y en este caso la parte condenada no ha hecho o no ha generado actos que permitan dilucidar que va a realizar el pago. Entonces, cuando pasa esto, se hace todo el movimiento para que se embargue a esta persona con su patrimonio, en este caso, en los bienes del demandado, para obtener liquidez y posterior pago a la persona que fue favorecida con el auto. Asimismo, es pertinente hacerle saber que los puntos resolutivos del laudo siempre va a otorgar al patrón la oportunidad de pago voluntario. O sea, no siempre va a ser así de que pues ya se condenó y se va a hacer luego el embargo. No, al final de cuentas se les da oportunidad para cumplirlo con aproximadamente, bueno, en este caso son 72 horas, el cual una vez transcurridas surge para la parte contraria el derecho de solicitar la ejecución del embargo la ejecución del laudo por la vía del embargo mediante el acuerdo de requerimiento de pago y embargo en particular que va a realizar el actuario. Así como tip, como es un acto que resuelve un expediente o en este caso un caso en particular, se emite un amparo directo. Aquí dependerá mucho de lo que pida su cliente o lo que como estrategia, porque al final de cuentas y sobre todo cuando se trata de a favor de los trabajadores, pues siempre se va a pedir una fianza y siempre es suficiente o se trata de obtener una fianza suficiente para garantizar la subsistencia del trabajador. Entonces, quizás puede ser lo mismo lo que te cueste poner la fianza a que le des la cantidad que le corresponde al trabajador. En este caso, si existe una condena por parte del laudo. Entonces, aquí hay que sopesar qué es lo que le conviene al cliente
O bien, algunas veces me consta, con tal de, cuando hay enojo por parte del patrón con el ex empleado, pues lo que hacen es permitir que se haga el amparo y prefieren pagar la fianza, incluso que pagarle al trabajador. Me consta. Aquí siempre hay la cuestión, bueno, no cuestión, em, como táctica también es verificar si el trabajador ya se encuentra trabajando en otro lado. Bueno, el ex empleado, mejor dicho. Muchas veces, pues, como dura muchísimo el proceso, pues generalmente los trabajadores ya tienen otro elemento, otra forma de obtener ingresos. Entonces, quien fue condenado en el laudo, pues tiene la posibilidad de investigar si ya tiene ese trabajador ya cuenta con algún medio necesario de subsistencia. Si se acredita, simplemente si lo acreditan con algún elemento, con una prueba documental o cualquier otro elemento que genere convicción a la autoridad, simple y sencillamente no va a ser necesario una fianza. También se los pongo como tip porque también ha sucedido. Y ya para terminar en este video, les voy a señalar el procedimiento a seguir de la diligencia de embargo. La primera parte, bueno, ya saben, tiene que practicarse en el lugar donde se presta o se prestaban los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de la Ley Federal. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. Recuerden que ya se acreditó previamente el domicilio en donde se encontraba el demandado, primero, y segundo, si se trata de un establecimiento de la empresa, se entenderá de que la esfera jurídica que se está perjudicando, bueno, en este caso se está afectando, es la de la empresa. Por lo tanto, la empresa, que es la que fue condenada al pago de la indemnización bueno, en este caso la indemnización, entonces es la que se va a tener que ver afectada. Por lo tanto, cualquier persona que se encuentre al frente o en ese momento en la empresa que les pueda abrir o que les permita dar acceso, es donde se va a empezar la diligencia o con quien se va a entender la misma. Posteriormente, el actuario va a requerir el pago a la persona con quien se entiende la diligencia y si no se efectúa el mismo, se procederá al embargo. El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. Recuerden que ya estamos ubicados o ya nos encontramos en el domicilio de la empresa. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada por la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiese practicado. Ojo, esto es importante porque era una especie de maña por la parte condenada de que si no, bueno, decían, si no hay nadie, pues que les abra, pues como pues no van a tener la oportunidad de hacer el embargo. En efecto, si por alguna razón no hay absolutamente nadie, pero se identifica, o vamos, el actuario identifica la ubicación o el local que corresponde al- a la empresa o al patrón, puede entrar y agarrar lo que sea. Ojo, ahí muchas veces lo que ha pasado, o en muchas ocasiones ha pasado, es de que, eh, por ejemplo, ya no pone ese domicilio, pero en el transcurso del proceso, esta empresa se mueve a otro local y por desgracia, cuando pasan este tipo de diligencias, pues se llevan bienes muebles o inmuebles de otras empresas que actualmente ya están rentando ese local. Ha pasado. Aquí ya le dan un poco más de responsabilidad al actuario y corresponde a que va a embargar únicamente los bienes necesarios. Aquí tiene que ser, pues no digo que sea perito el actuario, pero sí va a tener que estar analizando cuáles son el precio. Va a tener que atinarle al precio de los bienes muebles o inmuebles, dependerá de lo que se le ofrezca al actuario para pagar va a aparecer el cumplimiento del laudo.
pero tiene que ser suficiente para hacer, para el monto de la condena, sus intereses y los gastos de ejecución. Asimismo, el actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto de embargo. Generalmente, como en materia civil y mercantil, se le da permiso o se le da la opción a la parte condenada para que elija los bienes necesarios para cumplir con con la condena, con la parte del laudo que lo condena. Si no lo hacen, pues entonces ya puede el actuario embargar todo lo necesario para cumplir con lo que anteriormente se estableció. También, bueno, la diligencia, una vez empezada, como ya dijimos, el actuario puede romper cadenas, abrir cerraduras, si está solo el local, puede entrar como quiera, y está facultado para resolver cualquier incidente o cuestiones que se susciten o tiendan a evitar la realización de la diligencia. ¿Cómo? Hablando a la policía, ya sea federal, estatal o municipal, dependiendo de la ubicación del local y para que se haga todo lo necesario y se pueda concluir con el embargo. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.